Muy buenas tardes, amigos. El programa que desde el inicio lo hice pensando en todos ustedes, le llamamos, como ustedes recuerdan, Logos Caipistis, que traducido significa razón y fe, porque aparte de estudiar las dos lenguas humanísticas, latín y griego, una parte importante que yo he pensado siempre es estudiar juntamente con ustedes un libro tan especial como es la Biblia. Cualquier persona de cultura debe de conocer la Biblia, porque es un libro de alcance, de dimensión universal. Es un libro que tiene todos los géneros literarios posibles y al mismo tiempo este libro se analiza desde el punto de vista de fe. Es un libro de fe, por eso decimos pistis. Es un libro que ha servido de base y de inspiración para las tres religiones monoteístas que actualmente existen en el mundo, que en orden de aparición son el judaísmo, el cristianismo y el maometismo. Las tres religiones tienen la Biblia con un gran respeto, una gran reverencia, y sobre todo son o es para ellos una fuente de fe continua. La Biblia, como ustedes saben, significa los libros. La palabra biblion, bibliu, es un sustantivo neutro que significa libro, to biblion, y en plural está biblia o biblia. Entonces decir Biblia es decir los libros. ¿Por qué? Porque se compone de 73 libros. 43 libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros al Nuevo Testamento. Yo quisiera con ustedes hacer un repaso rápidamente de los 73 libros de la Biblia, para que ustedes vean que no es difícil recordarlos. Tenemos primeramente un criterio para dividirlos, tanto los libros del Antiguo como los libros del Nuevo Testamento. Es clasificarlos en tres órdenes: libros históricos, libros didácticos o sapienciales y libros proféticos. Los libros históricos del Antiguo Testamento son 21. Comienzan los 5 primeros libros que conocemos con el nombre de Pentateuco, es decir, hablamos de 5 volúmenes o 5 libros, significa Pentateuco. Son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Estos 5 primeros libros forman la ley o la Torá para los hebreos, y para nosotros los cristianos también, pues es la base, el fundamento de la ley de Dios. Finalmente, que está basado o basada en la ley natural que Dios nos dio a toda la humanidad. Después de estos primeros 5 libros, viene en orden histórico Josué. Bueno, viene el Éxodo, viene Josué, viene el libro de los jueces, viene el libro de Ruth, el libro de Judith, el primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los reyes, viene Tobías, viene Esther, viene primero y segundo libro de Crónicas o Paralipómenos, viene el libro de Esdras, el libro de Nehemías,
y primero y segundo libro de los Macabeos. Estos serían los primeros 21 libros o libros históricos del Antiguo Testamento. Después vienen los libros didácticos o sapienciales, que están dedicados a la enseñanza de la sabiduría en el Antiguo Testamento. Son el libro de Job, el libro de los Salmos, que son 150 salmos, el libro del Eclesiastés, el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico. Luego viene después el gran grupo de libros proféticos del Antiguo Testamento. Tenemos los 4 profetas que conocemos como profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Con Daniel yo siempre coloco, para no olvidar y fácilmente relacionarlos, el libro de las Lamentaciones de Jeremías, sus 5 lamentaciones, y el libro de Baruch como secretario de Jeremías. Entonces, dentro del grupo de profetas mayores, digamos, hay 6 libros. Y luego viene el grupo de los llamados profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los profetas menores en número de 12. He aquí los 46 libros del Antiguo Testamento. Con el mismo criterio y la misma división de libros históricos, catalogamos los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, que son, como sabemos, los 4 evangelios: Mateo, y luego los 3 siguientes que se conocen, bueno, Mateo, Marcos y Lucas, que son los libros, los evangelios sinópticos, porque tienen cierta estructura similar. Y luego viene el Evangelio de San Juan. Son los 4 evangelios. A ellos se añade como libro histórico los Hechos de los Apóstoles. Después tendremos tiempo de ir analizando cada una de las partes, cada uno de los libros, en clases subsiguientes. Ahora, siguiendo el mismo criterio, los libros didácticos dedicados a la enseñanza de la doctrina cristiana, las cartas de los apóstoles. Tenemos primeramente todo lo que conocemos como Corpus Paulinum, el cuerpo paulino. Yo siempre he pensado en el Corpus Paulinum formado por 14 cartas. Ya luego vienen las distinciones de los estudiosos modernos de la Biblia y de los estilos. Yo los agrupo en el Corpus Paulinum, las cartas paulinas, y las divido en esta forma. Primeramente, la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Luego vienen las cartas mayores o grandes cartas de Pablo, que son Romanos, primera y segunda Corintios y Gálatas. Vienen las cartas menores o cartas de la cautividad, que Pablo escribió estando preso, primeramente en Palestina, Cesarea, y luego en Roma. Fueron 4 años de prisión, años muy fecundos, porque Pablo escribió esas hermosísimas cartas: Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Luego viene un grupo de 3 cartas que conocemos como cartas pastorales, que Pablo las dedica, las escribe a sus discípulos, que constituye obispos para que sigan su misión. A Timoteo lo constituyó obispo de Éfeso. Ahí lo puso para que se hiciera cargo de la iglesia de Éfeso. Y a él le dirige 2 cartas,
la primera y segunda a Timoteo, y la carta a Tito, discípulo de Pablo, a quien dejó de obispo en Creta. Son las 3 cartas llamadas pastorales, porque les da todas las normas que deben de seguir como obispos, como responsables de esas iglesias. Y finalmente cierra este Corpus Paulinum la carta a los Hebreos. Ya veremos y comentaremos a lo largo del estudio de la Biblia todo lo que se ha hablado y se ha discutido acerca de la autoría de varias de las cartas, tanto del Corpus Paulinum, de la carta a los Hebreos, y de otros libros del Nuevo o del Antiguo Testamento. Vienen enseguida las llamadas cartas católicas o universales, así denominadas porque no tienen un destinatario particular, como las cartas de Pablo. Son en número de 7. La carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas Tadeo. Pero esa es la clasificación general. Y el único libro profético de la Biblia del Nuevo Testamento, el único libro profético con el que se cierra ya toda la Biblia y da fin al Nuevo Testamento, podríamos decir, es el Apocalipsis. Ya tendremos oportunidad de analizar los diversos géneros literarios de la Biblia, que es un criterio fundamental para entender plenamente la división de la Biblia de esta manera. Ahora bien, nos podemos preguntar cómo aparecieron o fueron apareciendo los libros de la Biblia, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento. Bueno, sabemos que los libros del Antiguo Testamento se fueron escribiendo pues a lo largo de unos 1300 años. Básicamente partimos de la época de Moisés hasta antes de Cristo. Y esto nos lleva a unos 1300 años antes de Cristo. Este es el Antiguo Testamento. Se fueron escribiendo, claro, a lo largo de muchísimos siglos. Se fueron conformando, se fueron modificando, se fueron, digamos, perfeccionando los libros e incluso se fueron completando. Y el Nuevo Testamento, con sus 27 libros, pues se escribió prácticamente en unos 50 años o un poquito más, porque nos ponemos de fecha las postrimerías del siglo I, a fines del siglo I. Tal vez pasaron algunos años en que se revisaron todos los libros y cómo se iban constituyendo todo el cuerpo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero 50 años nos llevan desde la época apostólica hasta el año 100, en que coincide con la muerte del apóstol San Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, como vamos a ir viendo a lo largo del análisis de estos libros. Ahora bien, 50 años para configurar los 27 libros del Nuevo Testamento y 1300 años para que se fueran formando los libros del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pues fue escrito básicamente en las lenguas orientales, tanto hebreo, arameo, con toda la influencia que tienen estas lenguas desde su origen arcaico, ¿verdad? Lenguas afines a las lenguas de Caldea, de Babilonia, todo el oriente. Estos libros se fueron constituyendo y configurando a través de muchísimos siglos. Los estudiosos de la Biblia dicen que Moisés inició en sus grandes líneas la configuración del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia.
Pero vemos que el Pentateuco tiene a su vez, según los estudiosos, varias fuentes que fueron configurando y tomando conjuntos de tradiciones, conjuntos de listas, de narraciones. Se habla de la fuente yavista, de la fuente eloísta, de la fuente deuteronómica y de la fuente sacerdotal. 4 fuentes en las que se fue configurando toda esta tradición. Y esas fuentes son contemporáneas y algunas son anteriores a Moisés. Ahora bien, esto a los estudiosos los ha hecho llegar a todo este conjunto de tradiciones que fueron configurando el Antiguo Testamento, porque en la Biblia aparecen en muchos pasajes, pues se refieren a Dios con el nombre de Yahvé. Otros mencionan a Dios con el nombre de Eloi o Elohim, que no es exactamente el mismo significado. Y también se tienen tradiciones de un claro origen deuteronómico, es decir, reflexiones acerca de la ley mosaica, reflexiones teológicas que hicieron los maestros, los escribas, y fueron recopilando todas estas tradiciones en que se fundamenta toda la ley mosaica. La fuente deuteronómica, que es una fuente reflexiva de teología del Antiguo Testamento, dio origen al Deuteronomio, que es un libro tan precioso, de reflexión de todo lo que el pueblo hebreo pasó, sufrió y tuvo que, digamos, vivir y luchar para guardar siempre su fidelidad a Yahvé. Y la fuente sacerdotal, que fue pues el conjunto de tradiciones que los mismos sacerdotes iban recopilando, iban conservando. Pues todas estas fuentes dieron origen al Antiguo Testamento, sobre todo al Pentateuco. Y vemos que posteriormente, muchos siglos después, cuando ya los hebreos habían regresado de la cautividad de Babilonia, nos lleva hacia el año 536 de la era antes de Cristo. Esdras hace todavía una serie de reformas a la ley, al Pentateuco, y de adiciones lo va completando esta narración. Entonces, esto nos lleva del año 1300 de Moisés hasta el año 535 antes de Cristo. Hablamos entonces de un 800 años, 8 siglos de evolución y de perfeccionamiento en que se va configurando el Pentateuco, la ley o Torá, y el Antiguo Testamento en la forma que ya lo conocemos nosotros. Pero hay documentos muy antiguos. Ahora bien, ya para el tiempo de Esdras, ya Esdras mismo les leía la ley a los hebreos para que la recordaran, para que recordaran la gran predilección que Dios había tenido con el pueblo hebreo, cómo había sido su pueblo elegido, objeto de su predilección y de su amor. Y entonces todo el pueblo, al oír la ley leída por los sacerdotes y los escribas, lloraba a lágrima viva, porque para muchos era algo que sonaba nuevo para sus oídos, toda esa predilección que Dios había tenido con ellos. Entonces, esto nos lleva al tiempo de Esdras y luego de Nehemías, cuando ya regresan de la cautividad de Babilonia. Estos episodios los vamos a ir viendo con detalle. Entonces, tardó 800 años en configurarse y completarse la ley como parte importantísima del Antiguo Testamento. También los hebreos tenían en una gran estima a los profetas, tanto mayores como menores que acabamos de mencionar.
Y es muy interesante, muy digno de tomar en cuenta los géneros literarios que yo les acabo de mencionar, que nos sirvieron de criterio incluso para dividir los libros de la Biblia. Ahora bien, también tenemos que recordar cómo las etapas de todo lo que la Biblia nos va a enseñar forman parte de lo que nosotros conocemos como la historia de la salvación, que es el designio de Dios en la elección de un pueblo, de entre todos los pueblos de la tierra. No escogió al pueblo más grande, ni escogió al pueblo más importante, ni al más sabio. Escogió a un pueblo humilde, a un pueblo tal vez insignificante en esa época, que no figuraba entre las grandes potencias del mundo. Yo me atrevo a pensar que había pueblos mucho más importantes en esa época. Simplemente pensar en el pueblo egipcio, que era un pueblo ya muchísimo más antiguo y muchísimo más numeroso. Esto nos remonta, cuando hablamos de la cultura egipcia, de sus grandes manifestaciones arqueológicas, monumentales, de su gran tradición científica, de sus grandes conocimientos esotéricos. Nos lleva a una antigüedad mínimo de 4000 años antes de Cristo. Ahora, si hablamos de pueblos, los pueblos mesopotámicos, vemos que ya muchísimo antes de Abraham ya habían florecido ciudades de mucha cultura. Digamos, Nínive, Ur, que está en la región de lo que era Caldea, también perteneciente a lo que era la Mesopotamia. Todas estas ciudades, estados, llegaron a un florecimiento muy grande y a una cultura verdaderamente digna de estudio. Por ejemplo, en toda la región mesopotámica, pues prevalecía y brillaba en toda su sabiduría, pues la ley, el código que había diseñado y les había entregado Hammurabi, a los caldeos, a los babilonios. Hammurabi fue un poquito anterior a Abraham, digamos 2100 antes de Cristo, y tomamos el año 2000 como el año cerrado en que comienza la historia del pueblo escogido por Dios con el llamamiento de Abraham, que precisamente tiene como patria Ur de Caldea, que nos lleva a la región mesopotámica. La ciudad de Ur era una ciudad-estado muy poderosa y muy floreciente, y estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Mesopotamia, pues es la actual nación de Irak, que está entre los ríos Tigris y Éufrates, o Eufrates. Y esa es una región antiquísima, de una ancestral cultura y de una historia muy antigua. Entonces, el año 2000 antes de Cristo, Dios va a llamar de la ciudad de Ur de Caldea a un personaje que se llamó Abraham. Dice la Biblia, y así es como podemos comenzar. Yo quiero dejar con ustedes, o para ustedes, posteriormente, el hablar de los primeros 12 capítulos del Génesis, en donde se narra
todos los episodios de la creación del mundo, la narración de los patriarcas antediluvianos, los episodios relativos al diluvio, con todo lo que la Biblia nos habla de estos episodios. Entonces hablaremos ya de los tiempos, de los orígenes de la humanidad en el Génesis, y hablaremos de los patriarcas antediluvianos, y de toda esta serie y preparación anterior ya a la época de Abraham. Con Abraham empieza la historia de la salvación, narrada en la Biblia, y que viene a completarse en el Nuevo Testamento. Empieza con el llamamiento de Abraham, y nos lleva al capítulo 12 del Génesis. Abraham era un hombre que vivía tranquilo en su tierra, Ur de Caldea. Era un hombre de origen pagano, naturalmente. No existía todavía el pueblo hebreo, porque Abraham va a ser el padre del pueblo hebreo. Pero era un hombre de origen gentil, digamos así. Era un hombre que vivía en un ambiente politeísta. No tenía idea, tal vez, todavía, pues, de ninguna idea del monoteísmo, pero Dios lo llamó. Dios le hizo sentir su voz y que era él, y le dijo: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y luego le hace una promesa nacional muy importante a Abraham. Le dice: te haré padre de un gran pueblo. Y luego viene una promesa internacional: y en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra. Y aquí empieza la historia emocionante de la salvación, con el llamamiento de Abraham. Y Abraham fue un hombre fiel, fue un hombre atento a la voz de Dios, que supo oír que Dios le llamaba a una gran misión. Inmediatamente Abraham dejó todas las cosas que tenía, ya él estaba acomodado en su tierra, estaba plenamente contento de todo lo que había disfrutado hasta entonces. El mérito grande de nuestro padre Abraham fue su obediencia incondicional, la gran fe que él prestó y que rindió a Dios, que lo llamaba a una vocación sublime, hacerlo padre de un gran pueblo, el pueblo hebreo, y en él bendecir a todas las naciones de la tierra. Abraham sale de su tierra, Ur de Caldea, en compañía de su esposa Sara. Más o menos hablamos del año 1850 antes de Cristo. No pidamos una cronología exacta, digamos, en cuanto a las edades también de estos patriarcas en ese tiempo. Digamos que Abraham era más o menos todavía de buena edad, lo mismo que su esposa Sara, porque van a Egipto. Allí en Egipto, pues el faraón va a pretender por un momento a Sara como esposa, creyendo que era hermana de Abraham, como había dicho Abraham que la misma Sara dijera que eran hermanos. Entonces, cuando se da cuenta el faraón que no es hermana sino la esposa de Abraham, pues sí, le dice que por qué lo había engañado. Ya después tenemos a Abraham y a Sara asentados en la tierra de Canaán. Y ahí van a transcurrir los años, de manera que llegan a una edad provecta. Abraham ya se acerca a los 100 años. Sara, su esposa, tiene 90. Reciben una visita misteriosa de 3 personajes que Dios envía
ángeles que son objeto de un recibimiento y de un hospedaje muy honroso de parte de Abraham, como era tradición entre los pueblos orientales. Les da de comer, les brinda descanso, refrigerio. Y uno de los personajes le vaticina a Sara que en un año más que esté de regreso, ya Sara tendrá en sus brazos a un hijito, un hijo de su ancianidad. Este niño que va a nacer ya en la ancianidad de Sara va a ser Isaac. Isaac, que significa sonrisa de Dios, porque en verdad que fue una sonrisa con la que Dios obsequió el hogar de Abraham y de Sara, un hogar lleno de fe en Dios. Pasa el tiempo, ya Abraham había tenido un hijo de una esclava Agar, que fue Ismael, que es el padre de todos los pueblos nómadas del desierto, de los ismaelitas. Posteriormente va a tener hijos también con otra mujer, Ketura. Pero el hijo de las promesas, el hijo de las bendiciones, en quien están puestas todas las esperanzas de Abraham como padre de un pueblo, es Isaac. Cuando es un jovencito, apenas un niño de 12 años, Dios le pide a Abraham que se lo sacrifique. Abraham no duda, no duda. Prepara todo para ir a la altura del monte Moria. Y ahí está dispuesto a sacrificar a su único hijo, el hijo de las promesas, Isaac. Preparan una pira, acuesta al niño, le amarra las manos y los pies. Y cuando está a punto de clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, Isaac, un ángel detiene la mano de Abraham. Detente, Abraham, he visto que temes a Dios. No le hagas daño al niño. Y Dios pone a la vista de Abraham una víctima, un cordero que está ahí enredado entre los zarzales del monte. Lo ofrecen en sacrificio en la pira. Pero queda patente la obediencia heroica de Abraham. Eso va a traer como consecuencia una mayor bendición, más abundante en Abraham y sus descendientes. Sara muere a los 127 años y es puesta en un sepulcro nuevo, en un terreno que compró Abraham en Canaán, y va a ser propiedad de Abraham para todas las futuras generaciones. Ahí mismo va a ser sepultado, y ahí van a ser sepultados los hijos de Abraham, inicialmente Isaac, Jacob. Después, Isaac tiene por esposa a Rebeca y tiene por hijos a Esaú y Jacob. Esaú, de hecho, es el que tiene el derecho de primogenitura por haber sido el primero en salir del vientre de la madre. Pero Jacob ya venía con su manita cogiendo el piecito de su hermano Esaú. Desde entonces Jacob no se dejaba adelantar. Y Dios permite un estratagema que vendrá después por intervención de Rebeca a favor de Jacob, cuando su padre Isaac
le da la bendición de la primogenitura que le correspondía a Esaú, se la da a Jacob. Esaú se llena lógicamente de indignación, cobra un odio y un rencor tremendo a su hermano Jacob. Su madre Rebeca, su madre Rebeca lo envía a casa de su tío Labán, haciendo precisamente que se ponga a salvo de la persecución de que es objeto por parte de su hermano Esaú. Y Jacob se pone a servir a su tío Labán muchos años, primeramente 6 años, buscando obtener la mano de una de sus hijas, Raquel, a la que Jacob desde siempre amó muchísimo. Pero su tío Labán, los primeros 6 años, hizo que trabajara y le dio la mano de su hija Lía. Trabajó otros 6 años para obtener la mano de su hija Raquel. Después Jacob va a tener los 12 hijos de estas 2 mujeres, los padres de las 12 tribus de Israel. De Lía tiene 6 hijos directos de ella y 2 hijos a través de una sierva, que se cuentan como hijos legítimos y legales de la mujer. Y de su esposa Raquel va a tener 2 hijos de una sierva, y a José y a Benjamín, que son los hijos más jóvenes de Jacob, hijos de su amadísima esposa Raquel. Ya posteriormente, pues vemos cómo Isaac va a morir a una edad de 180 años. Jacob tiene estos 12 hijos, los padres de las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. José es el hijo amado de los 2 últimos, hijos de su esposa Raquel, pero José comienza a tener sueños en los que Dios le hace ver la grandeza a la que lo ven cumplir. Sueña que la luna, el sol y 11 estrellas lo adoran, dando a entender que va a ser el objeto de una adoración por parte de su padre, de su madre y de sus hermanos. Los hermanos lógicamente se enojan con un gran odio y un gran rencor contra su hermano, con sus sueños de grandeza. Los hermanos empiezan a buscar cómo perderlo e incluso piensan en matarlo. Su hermano mayor interviene para que no le hagan daño a su hermano José. Les dice: no olviden que es nuestra sangre, no le hagan daño. Y sugiere que lo pongan en un pozo, de donde él piensa sacarlo posteriormente, y lo saca. Y lo venden de esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por ahí hacia Egipto. Entonces José es llevado a Egipto, y ahí en Egipto es vendido como esclavo al mayordomo de Egipto, que es un hombre muy pudiente y muy influyente, pues después del faraón, en un cargo que posteriormente va a obtener José. Entonces José pues empieza a servir en casa del mayordomo, pero empieza a ser acosado por la mujer, la esposa del mayordomo. José es un joven, 20 y tantos años debe de tener entonces, 23, 24, un joven apuesto, bien parecido, y es víctima del acoso de esta mujer. Incluso le llega a levantar falsos testimonios al final de que él pretendió violarla. Como prueba aduce que quedó en manos de José una prenda de vestir que ella traía,
pero que soltó de una manera premeditada. Gritó a sus siervas que la auxiliaran, acudieron y ahí se formó, se configuró todo la trama de este complot. José fue a dar a la cárcel, acusado de esta falta tan grave. Y ahí comenzó a transcurrir el tiempo, José preso. Posteriormente José adivina los sueños al copero y al panadero del faraón, que entran a la cárcel más o menos por el tiempo que entró José. José les adivina un sueño que tuvieron los dos. Al copero le vaticina que será restablecido en su cargo. Al panadero le pronostica desgraciadamente que será ejecutado, como así pasa. El copero, en agradecimiento a José, le promete que va a interceder ante el faraón para que salga libre. Pero ya una vez libre el copero se olvida, transcurre tiempo, tal vez un año, que sigue José sumido en la cárcel. Pero un día el faraón tiene un sueño que no logra descifrar nadie, ninguno de sus adivinadores o de sus sacerdotes logran descifrarlo. Y entonces el copero recuerda a José que está en la cárcel y le dice al faraón: hay un hombre que está en prisión, al que yo le prometí que intervendría a su favor para que saliera libre de la cárcel, pero se me olvidó, tiene ya un año. Entonces él te puede adivinar este sueño. El faraón lo manda a llamar inmediatamente. José comparece ante el faraón le cuenta su sueño y le dice cómo soñó que estaba estando a orillas del Nilo. Había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas y 7 espigas secas, y cómo las vacas flacas devoran a las vacas gordas, y las espigas llenas también devoran a las espigas llenas son devoradas por las espigas secas. Entonces José le dice al faraón: Señor, es un único y mismo sueño. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas pronostican 7 años de una gran abundancia. Y las vacas flacas y las espigas secas pronostican 7 años de una tremenda escasez. Yo te sugiero, oh Señor, que nombres a una persona de tu absoluta confianza para que administre tus bienes, para que mande construir graneros enormes, para que ahí se guarden los granos y las cosechas de 7 años de todo el Egipto. Y así se hace. Pero el faraón le dice a José: tú serás mi mayordomo, tú serás el hombre de confianza que tendrá cuidado de hacer acopio de la abundancia de granos, las cosechas que va a haber, para que todo se guarde y podamos hacer frente a estos años que vendrán de total carestía. Y así se hace. Se dedica José a cuidar y administrar y a guardar, a hacer acopio de todos estos víveres durante 7 años, en enormes graneros, de tal manera que Egipto se va a convertir en el granero del mundo, de todo el mundo del Oriente, que acudieron ahí en los años de escasez, en que la escasez cubrió a muchísimos lugares y regiones del Medio Oriente y de otros países más lejanos. Egipto fue el granero del mundo y todo fue administrado por José. José era un hombre sumamente poderoso, el segundo después del faraón. Hasta allá se encumbró José, de manera que sus hermanos acudieron también en la primera ocasión a abastecerse de grano, de trigo.
José los reconoce inmediatamente, pero no se da a conocer de inmediato. Les llena sus costales y se los llena en forma gratuita. Pero él acude a varios estratagemas, de manera que hace que su padre acceda a enviarles a su hermano Benjamín, al más pequeño, del cual no querían que se separara de ninguna manera Jacob, pero hacen que se separe, que lo mande. José siente un deseo enorme de darse a conocer. Sus hermanos ya no lo reconocen, han pasado años. José ya está encumbrado, viste de lino blanquísimo y de un lujo muy grande. Es el señor de Egipto después del faraón. Sus hermanos no lo reconocen, pero José sí lo reconoce de inmediato. Son sus queridos hermanos, los que lo vendieron como esclavo a Egipto. José los perdona y desde el fondo de su corazón él desea ya darse a conocer a sus hermanos. Prepara una comida en donde están todos y después de la comida se da a conocer, y entre lágrimas de alegría, sollozos, se abrazan los hermanos. Él abraza a todos y cada uno de ellos y luego después envía a sus hermanos a que vayan a Canaán y traigan consigo a su padre Jacob. Ya es un anciano de 130 años, pero ahí envían un carruaje con todo el equipo y con trajes nuevos y muchos bienes que José le manda a su padre Jacob, y con la consigna de que lo lleven a Egipto. Y entonces Jacob va a Egipto con toda su familia. Son 75 personas en total las que llegan con Jacob, las esposas, los hijos de los 12 hijos de Jacob, de los 11. Y José, feliz de ver a su padre también feliz en su ancianidad de ver a su hijo, al que ya creía muerto hace muchísimos años. Ahora es un anciano Jacob de 130. Así se lo dice al faraón. Y el faraón, que en ese tiempo era de una dinastía, digamos, llamada de los Hicsos. Los Hicsos eran un pueblo pastor, un pueblo del desierto, digamos, de pastores. Así se llamaban. Conquistaron Egipto y gobernaron Egipto por un periodo, pues no sé, de unos 150, 200 años. Entonces, el faraón permite a José que asiente a su familia, a su padre, a sus hermanos y familiares en una región muy fértil, la más fértil del Nilo, del delta del Nilo, es la región de Gosén. Ahí los asienta. Y allí empieza a crecer el pueblo. Van a pasar exactamente 430 años el pueblo de hebreo en Egipto. Ya para entonces, naturalmente, pues ya todas las personas que en ese tiempo estaban, pocos años después, pues comienzan a morir. Jacob muere a los 147 años, porque todavía está en Egipto 17 años, con toda su familia. Su padre Isaac había muerto a los 180, Abraham había muerto a los 175. Eran patriarcas longevos de una gran edad. Para mí, pues es una edad que se puede aceptar en esos personajes bíblicos tan antiguos. Estos años. Ahora no es muy, digamos, descabellado pensar en personas que lleguen a más de 100 años, llegan hasta 115, 120 años, algunas personas, algunos tal vez más, que puede ser anotado en el récord Guinness, 130 años, pero estos patriarcas vivían mucho tiempo. Muere Jacob, es llevado a sepultar a Canaán, su tierra donde están sepultados sus padres, Abraham e Isaac.
y después regresan a Egipto y ahí transcurren 430 años. José muere en Egipto, pero antes de morir les suplica a sus hermanos que cuando ellos salgan de ahí, de Egipto, lleven consigo sus restos, que no lo dejen en Egipto. Y sus hermanos se lo prometen y así lo van a cumplir. Los hermanos le tienen una enorme gratitud y sempiterna a José, porque José los llevó a Egipto y los hizo vivir en un lugar donde ellos crecieron, se multiplicaron, se desarrollaron hasta formar un gran pueblo. José, con la promesa y seguridad de que sus restos no serán dejados en Egipto, muere. Y él deja dos hijos que él tuvo en Egipto, Efraín y Manasés. Estos hijos de José van a ser conocidos como las medias tribus, porque no van a ser hijos directos de Jacob, sino nietos. Pero también a ellos les va a tocar su parte en la repartición de la tierra prometida, les van a dar su territorio, pero son conocidos como las medias tribus. Eso nos explica entonces el nombre. A los 430 años, pues ya habían cambiado mucho las circunstancias. Obviamente, ya de un tiempo, mucho tiempo atrás, habían dejado de gobernar los hicsos, que repito, eran reyes pastores de origen semita, de tribus nómadas del desierto. Y en su lugar surge una dinastía ya de egipcios legítimos, de la ciudad de Tebas. Y entonces, para estos faraones de 400 años después, ya de la muerte de José, pues naturalmente los hebreos ya eran unos desconocidos, ya no eran vistos con la misma simpatía que habían sido vistos por los reyes hicsos. Ya Jacob y José habían muerto muchísimos años antes. 430 años en Egipto es lo que nos habla, nos dice la historia sagrada, que estuvieron viviendo y creciendo como pueblo. Pero naturalmente los faraones nuevos, tebanos, pues ya comenzaron a ver en los hebreos una amenaza, porque eran un pueblo muy numeroso que estaba sentado ahí en esa tierra de las más fértiles de Egipto. Y entonces los faraones comenzaron ya a esclavizarlos, a someterlos a trabajos forzados, a emplearlos para la construcción de sus palacios, de sus graneros, en calidad de esclavos. Y entonces, en esta situación de esclavitud y de sufrimiento, va a comenzar el siguiente libro de la Biblia, que conocemos con el nombre del libro del Éxodo, que empieza precisamente con la historia de Moisés, que como sabemos, su nombre significa salvado de las aguas. Perdón, porque la historia del Éxodo nos comienza a hablar de cuál era la situación triste del pueblo hebreo, sufriendo la esclavitud, sufriendo el yugo cada día más fuerte y más duro de los egipcios. Pero Dios, que todo lo llevaba para el cumplimiento de sus designios y de las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes, a sus hijos, Él va a cuidar de que sus designios se cumplan tal como Él había prometido. Y todo lo que Él va a ir ordenando va encaminado al cumplimiento fiel de estos designios. El libro del Éxodo significa salida.
porque es la salida del pueblo hebreo de su esclavitud a la libertad. Y de eso va a tratar este libro segundo, que es emocionante como el primero. El primer libro del Génesis lo comenzamos en el capítulo 12. Con toda intención he dejado los primeros 12 capítulos del Génesis para hablar posteriormente de la creación, de cómo vamos a entender todos estos episodios y todo este tiempo anterior a la historia del pueblo elegido de Abraham. Pues para la siguiente vez seguiremos desarrollando esta historia. Mi intención es que ubiquemos bien cómo este pueblo hebreo se va a ir asentando en la tierra prometida y cómo va a irse cumpliendo todo lo que Dios dispuso para el cumplimiento de sus designios. Les agradezco mucho su atención y seguiremos con este mismo tema para la siguiente vez. Muchas gracias.